Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. ¿Qué hora es en el lugar donde están? Déjenme un comentario abajo para saber. Esa mañana, en medio de los trinos de los pájaros y los primeros rayos de sol sobre la granja, Tutieu preparó cuidadosamente unos huevos frescos, un pequeño pero sincero obsequio para llevar a su madre después de tanto tiempo sin verla. No sabía si su madre aún le guardaba rencor, pero su único deseo era tener una reunión tranquila. Sin embargo, fuera de la puerta de la casa, alguien la observaba en silencio. Lin había escuchado todo. Las palabras sinceras de Tutieu a su madre se convirtieron en combustible para el plan de separación que Lin había estado cultivando en silencio. Lo que parecía una visita común comenzó a desatar una nueva tormenta en la familia de Tutieu. Esa mañana, después de cuidar de los animales en la granja, Tutieu decidió llevar algunos huevos frescos a su madre. A pesar de los pensamientos que la asaltaban, no estaba segura de si su madre aún le guardaba rencor por los desacuerdos pasados, pero mantenía la esperanza de que esta visita pudiera ser el primer paso para sanar las viejas heridas. Mientras empacaba los huevos con cuidado, pensó en cómo las palabras, las actitudes y todo lo que había quedado en el aire entre ellas nunca se habían resuelto completamente, aunque sentía una mezcla de inseguridad y ansiedad. Tutieu decidió que no podía seguir cargando con ese silencio. Sabía que su madre, a pesar de su severidad, aún era una mujer de gran corazón, y quizás, solo quizás, el tiempo había suavizado las aristas del pasado. Mientras salía hacia la casa de su madre, sus pasos eran lentos, casi como si su corazón tratara de preparar el terreno para una conversación que podría ser muy difícil. Pero a pesar de todo, no perdía la esperanza de que al menos por un momento podría encontrar en su madre la misma calidez que siempre había recibido en su niñez. Al llegar a la casa de su madre, Tutieu encontró la puerta cerrada, lo que la hizo sentirse un poco inquieta. Decidió esperar pacientemente hasta que su madre regresara. Mientras estaba allí, pensaba en cómo sería la conversación, sabiendo que no sería fácil, pero con la esperanza de que al menos pudieran hablar y aclarar las cosas. Después de un rato, su madre llegó a casa y la tensión se hizo palpable en el aire. Las dos se sentaron a hablar, y desde el principio quedó claro que las palabras no serían sencillas. Tutieu, con una sonrisa forzada, ofreció a su madre unos huevos frescos, un pequeño gesto lleno de cariño, pero su madre, sin mucha emoción, rechazó el regalo. «No es necesario que traigas nada, Tutieu». «No hace falta», dijo con una voz algo fría, evitando mirar a su hija directamente a los ojos. A pesar de la amable invitación de su hija, la conversación pronto tomó un giro tenso. Su madre, aún visiblemente molesta, no podía evitar recordar los problemas con Uri y la familia de la señora Anguía. «Todavía no entiendo cómo has podido involucrarte en todo esto con Uri. La situación con la familia Anguía no es algo fácil de olvidar», expresó su madre, su tono cargado de reproches y frustración. Tutieu, aunque triste, intentó mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Sabía que su madre tenía razón en algunos aspectos, pero también sentía que no era justo cargar toda la culpa sobre ella, especialmente cuando las circunstancias eran más complejas de lo que parecían a simple vista. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por explicar, la barrera emocional entre las dos parecía crecer aún más. Las palabras parecían no ser suficientes para sanar las heridas pasadas. La conversación entre Tutieu y su madre tomó un giro inesperado. Su madre, con la mirada grave, le confesó que había solicitado a la señora Hoa
que actuara como testigo en un caso relacionado con la señora Anguía, pero lo que realmente la preocupaba era que Uri pudiera estar involucrado en este enredo. Joa recibió una gran suma de dinero de parte de ellos. Tutieu, dijo su madre con un tono lleno de desconfianza. No sé qué pensar. Algo no está bien y sospecho que Uri está metido en todo esto. Tutieu se quedó sorprendida, no esperaba escuchar eso de su madre. Rápidamente intentó tranquilizarla, explicándole que Uri no era de esa clase de persona. Madre, Uri no es como piensas. Él no haría algo así. Yo misma investigaré y demostraré que todo esto es un malentendido, dijo con firmeza, tratando de aliviar las dudas que pesaban sobre su pareja. Sin embargo, su madre no parecía convencida. La expresión en su rostro era de firme rechazo, como si las palabras de Tutieu fueran apenas un susurro en el viento. No quiero oír más sobre Uri, replicó con una frialdad que cortó el aire. Ya he oído suficientes excusas. El ambiente entre ellas se volvió tenso y distante, una brecha invisible que se amplió con cada palabra que no se entendía. Tutieu sintió una pesada tristeza invadir su corazón. No solo se enfrentaba a las dudas de su madre, sino también a la sensación de que, a pesar de todo su esfuerzo por demostrar la inocencia de Uri, no había manera de romper el muro de desconfianza que se había levantado entre ellas. Fuera de la casa, Lin escuchaba en silencio detrás de la puerta. A medida que absorbía cada palabra de la tensa conversación entre su madre y su hermana, un plan oscuro comenzó a formarse en su mente. Al enterarse de la creciente discordia entre ellas, Lin no sintió lástima ni empatía, sino una oportunidad. Sabía que podía aprovechar esa fractura para sus propios fines. La rivalidad entre Tutieu y su madre no solo le ofrecía un terreno fértil para sembrar más discordia, sino que también le brindaba el poder de manipular la situación a su favor. Lin comenzó a trazar su estrategia en secreto, planificando cómo separar aún más a su madre de Tutieu. Su objetivo era claro: alimentar la desconfianza en la relación entre ellas y sembrar dudas sobre Uri, quien ya estaba en el ojo del huracán. Sin importar los sentimientos de su hermana o el daño emocional que pudiera causar, Lin usó cada oportunidad para aprovecharse de las inseguridades de su madre. Sutilmente comenzó a insinuar que Uri estaba involucrado en algo más que solo problemas de dinero y testigos. Sin pruebas claras, pero con insinuaciones bien calculadas, Lin logró crear una nube de sospecha que rodeaba al hombre que Tutieu amaba. A lo largo de los días, Lin se convirtió en la sombra de la discordia, siempre al acecho, manipulando cada conversación, sembrando más y más dudas en la mente de su madre. Cada palabra que decía tenía la intención de desestabilizar aún más la ya frágil confianza que existía entre madre e hija. Usaba las inseguridades y temores de su madre para su propio beneficio, alimentando la desconfianza y construyendo un muro de separación entre las dos. La atmósfera en la casa cambió gradualmente. Tutieu, que antes podía confiar en su madre, comenzó a sentir que algo no iba bien. El afecto de su madre hacia ella se desvanecía, reemplazado por la distancia emocional. Lo que había sido una relación cercana comenzó a desmoronarse. Sin embargo, Tutieu no sospechaba de Lin, la que con manos invisibles estaba manejando los hilos de este conflicto, tomando ventaja de la vulnerabilidad de su madre.